Nosotros somos estudiantes del primer semestre de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros venimos a presentarle un video sobre el tema de series de tiempo y números índice. Estoy aquí con mis compañeros Yo, Andrés Díaz. Gabriel Abreu. y mi persona Mariana Montero. ¿Qué es una serie cronológica? Una serie cronológica consiste en estudiar una variable a través del tiempo, considerando que en el futuro tendrá las mismas condiciones que en el presente, para así poder predecir su comportamiento a través de distintos periodos en el tiempo. Para poner un ejemplo de explicar una serie cronológica, damos el siguiente dato, que por ejemplo en las organizaciones en general evalúan periódicamente el comportamiento de su actividad en los productos que quiere vender. Por ejemplo, consiste en datos que se observan, agrupan y registran en una sucesión de tiempo determinado, considerando que en el futuro las mismas decisiones de ahora se evalúan periódicamente a fin de pronosticar un resultado favorable, para así en un futuro, a base del pasado, en lo que se está sucediendo en el presente y tiende a comportarse de la misma manera en un futuro dado. Ahora pasaremos a explicar lo que son las tendencias secular, variaciones cíclicas y variaciones estacionales. La tendencia secular son cambios que se mantienen y modifican las costumbres que se generan en una persona o una entidad o rubro. Las variaciones cíclicas son las subidas y bajadas que se mantienen en la variable que estamos estudiando con carácter económico. Y las variaciones estacionales son variaciones que se repiten a lo largo del año y que siempre se mantienen en ese momento. Un ejemplo de tendencia secular sería el aumento del tiempo que los jóvenes pasan en las redes sociales y aumentando así las ventas de los productos por estos medios. Un ejemplo de las variaciones cíclicas serían los viajes de turistas hacia las Islas Canarias. Esto genera un aumento o disminución de los viajes que generan ellos mismos y así a saber o proyectar una definición clara de lo que podría pasar en un futuro en esos dichos viajes. En las variaciones estacionales, como podemos ver en la definición, son variaciones que se repiten a lo largo del año con regularidad. Un ejemplo de ello sería la ropa por las temporadas, ya sea en invierno o en otoño. El componente aleatorio es la sumatoria de todos aquellos factores que por X o por Y afectan la variable a estudiar. Estos factores por sí solos son complicados de sacar, así que existe este componente que involucra todos y cada uno de ellos, y de esta manera sacar un índice común. Siendo con los promedios móviles. Estos son calculados a partir de observaciones continuas. En los análisis de series de tiempo, los promedios móviles son usados para reducir y suavizar las fluctuaciones y esas subidas y bajadas agresivas en los gráficos de series de tiempo. A continuación les voy a exponer un ejemplo sobre promedios móviles. Aquí tenemos diferentes valores del nivel de inventario de una empresa. Cada valor corresponde con su día. ¿Qué queremos? Calcular el promedio móvil. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a agarrar dos valores. Los dos primeros. Estos dos primeros valores los vamos a sumar y los vamos a dividir entre dos, porque estamos agarrando dos valores. Si estuviéramos agarrando tres valores, los dividimos entre tres. Los sumamos y lo dividimos entre 2 y eso nos da el segundo promedio móvil, porque el primero es el mismo valor del inventario. Para el tercero se agarra el valor del segundo día y el valor del tercer día. Los sumamos y los dividimos entre 2 y así tenemos el tercer promedio móvil. Y así sucesivamente. Continúo con números índice. Es una medida estadística diseñada para resaltar cambios en una o más variables. Estas se dividen en tres. Los números índices simples, que tratan de una sola variable, el cual es el cociente entre la variación de un producto entre el producto base. Y esto por lo general se multiplica por 100 y se lee en porcentaje. Después de esto vienen los índices compuestos, que implican dos o más variables. De estos índices se compara la variación de distintas variables. El interés de esto está en conocer la evolución conjunta de cada uno de estos índices y así puedes sacar un interés común en cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de índice simple. En enero de 1987, el promedio del salario por hora de los trabajadores era de $8,90. En diciembre del 2000 fue de $14,02. ¿Cuál es el índice correspondiente a los salarios por hora para los trabajadores en diciembre del 2000 con base en enero de 1987?
Aquí tenemos la fórmula, donde IPN es el índice de precios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el periodo base entre el periodo actual, el periodo inicial, que es el periodo que vamos a estar analizando, por 100. Aquí tenemos la fórmula, donde 8,90 es nuestro periodo base, que va en la zona inferior, y $14,02, que es nuestro índice, nuestro valor superior, nuestro valor más actual. Lo dividimos y lo multiplicamos por 100. El resultado nos da 157,5. ¿Qué podemos decir con esto? Que el promedio del salario ha aumentado un 57,5%, corresponde a los salarios por hora en diciembre del 2000. Los índices complejos consisten en estudiar dos o más variables relacionadas entre sí para poder sintetizar mucha información en un solo índice complejo. Esto reúne todos los índices simples y los sintetiza. ¿De acuerdo? De ellos se dividen dos, los índices ponderados y los no ponderados. Mis índices no ponderados van a tener una importancia cero o una relevancia cero. ¿De acuerdo? Ponderados van a tener una ponderación distinta de acuerdo a su nivel de importancia a lo que queremos estudiar o a lo que queremos llegar. Empezaremos a explicar los índices complejos no ponderados a través de esta tabla, donde tenemos los artículos que es pan, huevo, leche y pollo entre el 2008 y el 2010 en céntimos de euros. Ahora, hacemos nuestro índice de Sauber, que consiste en razón de 1 entre mi número de datos, que vendría siendo 4, lo colocamos acá, y mi sumatoria de mi precio actual y mi precio base. ¿En base a qué? A mi 2009 con base al 2008. Procedemos a colocar 1 entre 4 y 44 entre 38. Esto sale de mi precio actual, que vendría siendo 44, porque estoy evaluando el 2009, entre el precio base, que es 38. Hacemos eso sucesivamente por 100 para que nos dé un porcentaje. Y mi resultado es 115,89. Así realizamos nuestra media aritmética simple y en eso consiste el índice de Sauber. Ahora realizaremos el índice de media geométrica, que consiste en una raíz elevada a mi número de datos con la razón de mi precio actual entre mi precio base por 100. Aquí tenemos el ejemplo con la misma base de datos, evaluando el 2009 con el 2008. Hacemos nuestra raíz elevada a mi número de datos, que son 4, y colocamos nuestras respectivas razones. Vendría siendo 44 entre 38, acá está, 150 entre 130 y así sucesivamente. Por 100, y este es el resultado que nos da, es lo que consiste el índice de media geométrica. Ya. Este es el índice de media armónica. Consiste también en una razón por 100, donde mi numerador va a estar designado por el número de datos, que es 4, y mi denominador va a ser la sumatoria, pero esta vez teniendo mi precio base de primero y mi precio actual como denominador. Entonces, colocamos nuestra razón, arriba tenemos 4, que son los artículos, nuestro número de datos, y en nuestro denominador vamos a tener primero la base del 2008, que vendría siendo 38, entre 44, que va a ser el precio actual, 130 entre 150, acá lo colocamos, 88 entre 100 y así sucesivamente, multiplicándolo por 100 y obtendremos nuestro resultado. De eso se trata el índice de media armónica. Personalmente, esta es la más sencilla para este tipo de índices complejos, el índice de media agregativa simple. ¿En qué consiste? Muy fácil. Tenemos una razón que multiplica 100, donde mi numerador va a estar designado por la sumatoria de mis precios actuales. En este caso estamos evaluando 2009 con base al 2008 y colocamos la sumatoria de todos mis precios actuales. Aquí están 44 más 150 más 100 más 190, lo tenemos aquí. Y en mi denominador vamos a tener la sumatoria de mi precio base en el 2008, 38, 150, 88 y 160 respectivamente. Luego lo multiplicamos por 100 y obtenemos nuestro resultado. De esto se trata el índice de media agregativa simple. 1. Explicaremos ahora el índice complejo ponderado. Tenemos un ejemplo en el cual nos piden calcular Lippertz, Page y Fisher para el precio y la cantidad vendida de estos artículos en el 2008, 2009 y 2010. Entonces tenemos nuestra fórmula del índice de Lippertz. Vamos a evaluar el 2010 con base al 2008. Entonces, ¿qué nos indica nuestra fórmula? Tenemos una división entre mi número de datos, donde está mi denominador, tenemos
el precio de mi 2010, que vendría siendo 48, 215 y 110, por la cantidad vendida en mi 2008. Entonces sería 48 por 150 y lo vamos anotando respectivamente aquí en mi tabla del iPress. Así obtenemos la sumatoria, que sería 252.200, y la colocamos acá, nuestra sumatoria de este producto. Entonces, en nuestro denominador tenemos el precio del 2008 por la cantidad vendida para ese mismo año. Sería 38 por 150, 130 por 400, y obtenemos poco a poco así nuestra sumatoria, que sería 183.300, y la colocamos acá por 100 y tenemos nuestros resultados, que es 137,59. Procedemos a hacer el índice de Page, que consiste en la sumatoria del precio del 2010, 48, 115 y así sucesivamente, por la cantidad vendida de ese mismo año. Sería 48 por 240, 215 por 560, y los colocamos. Obtenemos nuestra sumatoria, que sería 310.545, y la colocamos acá. En nuestro denominador vamos a tener la sumatoria del precio del 2008 por la cantidad vendida en el 2010, que sería 38 por 240 y así sucesivamente. Obtenemos nuestra sumatoria, que sería 223.320, y la colocamos acá. Realizamos esta razón por 100 y obtenemos nuestro resultado. Ahora bien, viene el índice de Fisher, que es muy sencillo. Obtenemos una raíz que va a ser el producto de mi primer índice por mi segundo, el índice del iPress por el índice de Page. Colocamos nuestra raíz, 137,59 por 139,06, y obtenemos nuestro índice de Fisher. Así es como realizamos un índice complejo ponderado. El cambio de base nace de la necesidad de perder representatividad cuando se estudia una magnitud. ¿En qué consiste eso? Como por ejemplo el índice del iPress necesita un índice base o un precio base, una cantidad base. A medida que va pasando el tiempo necesitamos renovarlo. Para esto funciona el cambio de base y lo vamos a explicar a través de un concepto muy fácil y sencillo. Acá tenemos el año 2004, 2005, 2006, nuestro índice base, el índice base del 2005, y ¿qué haremos? Dividiremos el 100, que es mi índice base del 2004, entre mi índice, el cual voy a reemplazar, que va a ser 112, por 100. Al hacer esto nos da 89,3. Luego ya podemos tener como índice base mi 2005. De allí seguiremos haciendo los índices posteriores. En el caso del 2006 tenemos 116, que es mi índice, entre 112, porque estamos en base ya al 2005. Y este es el resultado que nos da, así sucesivamente con cada uno de los índices. Bueno, este video ha finalizado. Muchas gracias por prestar atención y espero que haya sido de su agrado y de su ayuda. Hasta pronto.